El hecho, como les decía el otro día, de pensar que en el medioevo no hubo arte es un pensar muy ingenuo, porque no solo hubo grandes expresiones artísticas bajo el manto de la religión, pero que tenían sentidos diversos, sino también hubo mucho avance del conocimiento que no se tuvo un matiz público, porque la Iglesia se encargó de no visibilizarlos, ¿sí? Dado que aquel que ofrecía resistencia generalmente era llevado a la hoguera, ¿sí? O el arte era destruido. Entonces, si no es que no hubo, no se dejó ver por temor, por política, por práctica o por cuestiones económicas, no se dejó ver. Yo decía, no es que no hubo, ¿qué pasó cuando surge el Renacimiento, se comienzan a quebrar estas bases tan rígidas del medioevo y comienza a aparecer el hombre como centro del mundo, del centro del universo en el sentido de ser el portador de razón? Y como le decía el otro día, hablan del hombre, no de la mujer, ¿sí? Y eso es un aspecto que también tenemos que considerar, porque cuando lleguemos al final de esta materia, nosotros vamos a ver el auge del arte femenino y del ecofeminismo, que es una corriente feminista muy fuerte que tiene lazos con las ideas de la preservación del ambiente y que produce en esa cuestión esculturas y performance y muestras muy interesantes que tienen que ver con esa temática. Pero como les decía, aparece Descartes, aparece el método, la razón se pone en el centro de la escena y uno de los principales filósofos racionalistas que va a iniciar una lectura crítica del arte va a ser Kant. Pero a Kant básicamente no se lo ha entendido como debiera, porque generalmente a veces se especula con que Kant pueda hablar del arte en el sentido en que nosotros interpretamos el arte. En el caso de Kant tendríamos que ver o hablar de una ístesis como belleza natural, lo que se da en el paisaje, lo que se da en el clima, lo que se da en algunos aspectos de la sociedad que él considera que por respetar las leyes de la razón tienen un cierto estadio de perfección, y el arte producido por el hombre, ¿sí? Que sería en este caso lo bello, la búsqueda de lo bello cuando es producido por el hombre. En Kant tenemos dos aspectos muy importantes a considerar, que solo los voy a nombrar, que es los juicios analíticos y los juicios sintéticos, de los cuales hablamos el otro día. Pero lo que más me interesa resaltar de Kant es que todo lo que Kant refiere de las estructuras de las experiencias a priori sustentadas en la razón a partir de las categorías del conocimiento, va a dar un vuelco muy importante desde la perspectiva de Hegel. Porque Hegel tiene otra mirada, si bien es un racionalismo, tiene mucho de idealismo también y de historicismo también. Es decir, en Hegel vemos un panorama completo y a partir de ahí él va a generar un sistema de las artes, es el primer sistema de las artes, e inscribe también como novedad al sujeto en la historia, vinculándolo con los modelos políticos de gobierno. Es decir, para Kant lo más importante, lo más concreto es el Estado. Y el Estado hegeliano es, perdón, el Estado hegeliano es un Estado piramidal, ¿sí? El Estado, la idea suprema o absoluta, Dios. Pero lo importante de este aporte hegeliano es que no solo inscribe al sujeto en la historia como parte de un proceso, ¿sí? Sino parte de un proceso y de una conformación política determinada, sino también es que recupera el símbolo como algo propio de la expresión humana. Eso es un aspecto muy importante y que va a dar un vuelco fundamental en este tipo de conocimiento al que aludía Kant. ¿Por qué digo
Porque acá después hay autores que vamos a ver que lo recuperan desde una mirada crítica, no destructiva, sino de una mirada deconstructiva, como vamos a ver en Arthur Danto, da un vuelco al contexto kantiano que hasta el momento no se había dado. Fíjense que en Kant habla del arte simbólico, de los modelos chinos, del modelo de gobierno alemán, es decir, hace una referencia muy cercana a lo que es el contexto social, el contexto histórico y las producciones artísticas. Kant en un momento habla de la muerte del arte, Kant, perdón, Hegel habla un momento de la muerte del arte y está haciendo referencia a su sistema. Vieron que en Hegel el pueblo nace, se desarrolla, llega a un punto máximo de desarrollo y después cae. Eso es el sistema hegeliano, ¿no? ¿Lo tienen visto? Entonces, lo que tenemos que entender cuando hablamos de filosofía es que cada pensador tiene su propio sistema y que ese sistema va a dominar todo ese espectro de pensamiento, sea la ética, sea la estética, sea la política, sea... hay un sistema de pensamiento que va a estar englobando todo. ¿Por qué remito a las ideas hegelianas en este contexto? Porque en muchos aspectos hoy Hegel está vivo cuando desde la perspectiva contemporánea se habla del símbolo, ¿sí? Del sentido y del símbolo como una búsqueda, ¿sí? De representación actual de los conflictos a partir del arte. También podemos pensar que esta muerte del arte en Hegel tiene que ver también con la disrupción que estamos viviendo actualmente. Esta época que viene cargada del pensamiento hegeliano va a ser una impronta de la época moderna. Vieron que el otro día hablábamos de modernidad y que todos los aspectos de la vida, todos los aspectos del conocimiento, empezando por Descartes y Kant, van a estar fundados en la razón. Entonces, la aparición del método de Descartes va a hacer que aparezcan todas las disciplinas. Pero en el primer momento, estética aparece con Taine bajo el modelo del método de las ciencias naturales. Posteriormente va a aparecer desde la perspectiva de Baumgarten ya estructurada. ¿Y a qué voy con esto? La estética desde el punto de vista de las ciencias naturales no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido epistémico, porque estamos hablando de otra cuestión. Si fuéramos a referirnos a la estética desde la perspectiva de Taine de las ciencias naturales, estaríamos cayendo netamente en el kantismo y en la ístesis. ¿Sí? Entonces, hay un contexto racionalista de emergencia de la ciencia y estructuración de las disciplinas que demanda que todo esté bajo la égida de la razón. Como les señalaba el otro día, las vanguardias, los artistas vistos ya autónomos, se han independizado de la religión porque la religión se quebró con la aparición del método de Descartes, Dios dejó de ser el creador del mundo y del hombre y hay una nueva institución social que es la razón. Entonces, hay un auge y un desprendimiento de los artistas, pero los artistas que dejan los mecenas se van a vivir a las ciudades, pero no venden obras. Entonces, hay todo un movimiento de las vanguardias en la que los artistas se cobijan entre sí en un estadio de miseria, de vulnerabilidad, es decir, pasa a ser aquella clase desmerecida o desfavorecida, pero también rechazada en el contexto social del momento. Es decir, las clases acomodadas no le daban cabida al arte. Y en el campo del conocimiento tampoco, porque no tenía implicancias epistemológicas tales como para llegar a tener una influencia en el campo del saber. ¿Qué pasa con esto? La aparición de estos nuevos movimientos vanguardistas van a generar un quiebre en todo el estrato racional del momento.
Yo el otro día les mencionaba a ustedes que uno de los principales factores de quiebre o de manifestación del quiebre fue el cubismo, porque el cubismo quebró, ¿sí?, la perfección de ese cielo, de ese universo de la teología. Entonces, así como aparecen las poesías de Baudelaire, también aparece el cubismo, va a aparecer el inconsciente, pero ahora nos quedamos en el cubismo en las vanguardias, ¿sí? ¿Por qué pensamos estas cuestiones? Porque tenemos que entender el por qué el arte pasa a ser subsumido por la razón de parte de una teoría estética, una filosofía del arte. El gran problema es que la filosofía se tiene que aprender a sí misma, porque la filosofía no tematizó el arte, ¿sí? Quizás el arte ha sido fruto de una filosofía, de un espíritu desgarrado de sí, que se ha alejado de Dios y que busca canalizar esa angustia a través de expresiones plásticas. Pero no había filosofía del arte. Sí se mencionaba la belleza, ¿sí? Entonces, pensemos en este contexto cuál es el sentido de la subsunción del arte bajo la hegemonía de la filosofía del arte apuntando a la estética. ¿Sí? Hasta ahí creo que llegamos el otro día, más o menos. Bien. ¿Estamos más o menos con lo que hablamos el otro día? Yo no me acuerdo. Hablábamos de la modernidad. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Si no, vamos al último apunte que les subí. El tema, chicos, es que al no poder subirles texto, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Yo les subí un texto hoy que incluso dice en el apunte que es de Habermas. Y es un texto que retoma las grandes ideas de la época. Oh, qué torpe. Que retoma las grandes ideas de la época, buscando tensar estas ideas, ¿sí?, con el desarrollo del arte europeo. El lunes, cuando me permitan subir el texto, lo voy a subir, ¿sí?, para que ustedes vean de dónde tomamos estas cuestiones. Yo el otro día les señalaba a ustedes que desde la modernidad en adelante hasta el presente, uno de los grandes problemas que se presentan para pensar el arte es el problema del tiempo. ¿Mm? Entonces, acá dice Habermas, hace alusión al proyecto del iluminismo, que fue el que irrumpió en la modernidad. Dice, la idea de modernidad está íntimamente ligado al desarrollo del arte europeo, por lo que llamó el proyecto de la modernidad. Solo se pone a foco cuando se prescinde de la habitual focalización sobre el arte. Esto es más o menos lo que yo les decía recién, ¿sí? Hablamos del arte, pero no hacemos arte, estamos haciendo referencia al arte. Y eso es muy importante de considerar por el hecho de que no es lo mismo hablar del arte que hacer arte. Entonces, el proyecto iluminista subsume las expresiones de arte al discurso. Pero, dice Habermas, tenemos que ver que esta época moderna, que no quiere tener nada que ver con el pasado, desecha lo clásico como un peso muerto. Solo busca en el presente hacer patente su autenticidad. Entonces dice Habermas, desde el siglo XVIII,
los problemas heredados de las viejas visiones del mundo pudieron organizarse según aspectos específicos de validez y verdad, derecho normativo, autenticidad y belleza. Entonces, solo en la modernidad van a ser tratados como problemas de conocimiento, de justicia y moral o de gusto. Estos se institucionalizan desde el discurso científico, las teorías morales y la producción crítica del arte. Escuchen esto, cada dominio de la cultura correspondía a profesiones culturales que enfocaban los problemas con perspectivas de especialistas. Este tratamiento profesional de la tradición cultural trae a primer plano las estructuras intrínsecas de cada una de las tres dimensiones de la cultura. Y ahí vemos profundamente enmarcada la cuestión del arte, ¿sí? Entonces, a lo que vamos a ir es cómo imbricamos esta cuestión de la época, del arte y de la filosofía. Anótenlo porque eso va a ser un problema nuestro. ¿Sí? Y eso, todo eso lo vamos a ver englobado en el problema del tiempo. ¿Sí? El problema del tiempo tiene matices varios, pero uno de los problemas del tiempo va a ser de qué modo la racionalidad estipula el tiempo y lo organiza. La racionalidad moderna, en función de la producción del capitalismo, bla, 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 estructura el tiempo de una determinada manera. La búsqueda va a ser del arte de quebrar ese tiempo uniforme, irrumpiendo con distintas expresiones. Y ahí podemos pensar los diversos enfoques del arte. Cuando hablo del cubismo, estoy hablando de un tipo de arte que quiebra con todas las formas instituidas como válidas para el arte, ¿sí? Cuando hablamos del dadaísmo, vamos a hablar del choque del gusto. Ya no estamos hablando de la razón o del sentido, estamos hablando del choque del gusto, del quiebre, ¿sí? Posteriormente va a aparecer el surrealismo y ahí tenemos el quiebre del tiempo. Se quiebra la razón, aparece el gusto y se quiebra el tiempo. Y en ese sentido también se quiebra esa nueva aetas, como lo dice Habermas, esa nueva época con la que se instituyó la modernidad, puesto que la modernidad se constituyó en base a la idea de presente, sin tener que ver con el pasado. Pero los problemas que acaecen y los conflictos lo obligan a mirar el futuro. Entonces, un presente proyectado a un futuro pone de manifiesto la cultura que dejamos atrás, lo clásico. Entonces, está la visión de Benjamin quebrando esas estructuras diciendo que lo viejo y lo nuevo se disputan el tiempo como se disputa la moda. Un nuevo modelo suplanta lo anterior, lo descarta, lo desecha, pero sabe que ese modelo está. Es decir, no se puede desprender el ser humano del pasado. Podemos vivir el presente, pero sí o sí estamos obligados a pensar el pasado. Y la proyección al futuro, dice Benjamin, es algo incierto. Es como esperar el Mesías que irrumpa en el escenario quebrando esta estructura lineal de lo que ha sido la modernidad. Todo eso va a dar lugar después a la posmodernidad, pero eso vamos a verlo más adelante. Lo que quiero pensar con ustedes ahora es cuáles son las bases
de este pensamiento estético que nosotros vamos a mencionar para seguir nuestro derrotero con autores contemporáneos. Pero no se pueden desconocer las bases. Bien, ahora los escucho. Los y las. Estamos grabando, así que hablen en voz alta. ¿Y qué pasó? ¿Estamos mudos? ¿Se entendió algo? Bueno, si se entendió alguna pregunta tiene que surgir, chicos. Más o menos. Pero yo lo tengo que volver a releer. Lo leí Sí. una vez sola. Sí, van a tener que leer mucho y algunos textos muchas veces, porque no sé si ustedes han leído hasta ahora algo de Habermas, chicos. Yo lo he escuchado, no sé si leí algo. Capaz que sí. Pero a ver, vamos a partir de lo más simple y sencillo. ¿Qué idea les surge a ustedes cuando hablamos de arte? A ver, vamos a arrancar por ahí. ¿Qué es el arte para vos, para Cata, para Ana, para Alma, digo, para Lucas y para Lucas Lanzini? ¿Qué es el arte para ustedes? Es parte del hombre. Estamos contemporáneos, Janina, ¿eh? Es parte del ser humano, porque si no las mujeres quedamos afuera, que es lo que vamos a recuperar. ¿Sí? Sí. Dale. Sí, no lo tenemos como muy presente, pero es tendría que ser parte de la vida cotidiana. Ajá. Desde Ahí está. desde la, ¿Es parte de la vida cotidiana el arte, chicos? Y Para yo mí creo sí. que sí. Ah, perdón, Cata. No, A ver, es una manera de expresarnos también. ¿quién habla? Yo, Kat. Cata, no te veo. No te veo. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Un qué dijiste? No te escuché. Que para mí sí, es una forma de expresarse. Una varios forma de aspectos. expresarse. Bien. Niña. La señorita Martinengo. Concuerdo con Cata, es una forma de expresar, de expresarnos, no solamente quizás lo que nos pasa en lo personal, sino de expresar lo que va pasando con la redundancia con el paso del tiempo, digamos. Ajá. Bien. ¿Y el señor Boschi? Che, después en el futuro déjese de bromar, que no tenga que estar tironeándolos. Se van a recansar porque después trabajan más ustedes que yo, ¿eh? Dale. Yo comparto también con Cata y con Ana que... No, bueno, vamos a empezar de ahí. Yo comparto o no, ustedes tienen que decir, yo comparto o no, ustedes tienen que decir cada uno, porque yo comparto, bueno, ¿qué es lo que compartís con las compañeras? Alma igual, ¿qué es lo que compartís con Catalina? ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque cada modo de expresión cambia, uno no se acuerda puntualmente cada palabra de lo que dijo el otro y le pone su propia impronta, pero te escucho, Lucas, dale. Para mí el arte es un lenguaje. Ajá. ¿Qué dije yo el otro día? ¿Que era un lenguaje? Mira, che, yo me maté el otro día y ustedes no se acuerdan de una palabra. Que escribiste la pregunta, ¿es un lenguaje el arte? Está bien, Lucas, está bien. Acá el muchacho, el Luca Lanzini. Bueno, por ahí rejuntando un poco todo, pienso que yo lo tomaría más del lado del discurso, es decir, una forma de expresión en contexto, en Ajá. tiempo, en espacio. El arte nos atraviesa todo el día, todavía no nos damos cuenta, pero al poner un CD con la música que nos gusta, al elegir un tipo de ropa, al pensar cómo organizar las cosas en la casa, tenemos un arte muy cotidiano
Y después tenemos el otro, el que tal vez es el canonizado, el que encontramos en las galerías de arte, el que pensamos grandes autores de la literatura clásica. Digo, Claro. tenemos arte, sí, muy selecto, arte mediano, arte y en el cotidiano. El hecho de que ponemos Spotify hoy o escuchamos a Woz en el teléfono, ya tenemos el arte metido en la casa, en nuestro living. Esa calificación a lo que vos haces alusión estuvo siempre en la historia como el arte propiedad de la élite, en desmerecimiento de todo lo que produciera las culturas bajas o las culturas medias. Claro. Hoy ese sendero se borró. Sendero se borró. Solo los conservan las mentes arcaicas o retrógradas de las élites que compran el arte como un medio de inversión, no porque les guste el arte, sino Claro. que es una moneda cantante y sonante. Pero sí, esa división, esa categorización del arte como cultura de élite ya no tiene sentido, porque principalmente, fíjate, en la Argentina, en el 69 se sacó el arte a la calle, los museos a la calle, y se llevó la calle a los museos. Entonces, sí, las vanguardias en su época produjeron el quiebre, pero un quiebre fundamental en la historia del pensamiento en cuanto a lo que es arte. En Argentina, chicos, aparece el mural, los grabados contestatarios, los cuestionamientos políticos, las obras de arte conceptual, es decir, aparecen cuestiones que ya no tienen que ver con ir a los museos a lucirse, a hacer un brindis y que los demás te miren. No vas a ser mirado, sino que estás viviendo el arte. Y antes se acostumbraba a ir al museo, a las muestras, ¿a que te miren? Que digan, ¿qué estamos en intelectual una es? ciudad muy particular también. Sí. Estamos en Olavarría, que está en esta ciudad. Olavarría es muy vinculada a Malita Fortabat, que era una de las grandes mecenas del arte argentino, en la Fundación Nacional de las Artes. Digo, estamos en una ciudad que tiene eso por un lado, pero por otro lado ya estamos viendo en las esquinas que antes no se veía, chicos artistas que están trabajando en las calles. El arte es todo. El arte es todo. Todo es arte. Incluso hasta el modo como me peino es arte. ¿Sí? Claro. El tema es qué es lo que se categoriza como arte en el sentido clásico y qué es lo que se mira hoy el arte como el abanico de expresiones humanas que tiene que ver con la época. Pero con una época contestataria, con una época en que el arte clásico sufrió una revolución, va a decir Bea cuando lo vean a fin de año. Cambió. ¿Por qué? Porque la gente lo cambió. ¿Sí? Porque hoy a un chico le invitas al museo y no se pone pálido y piensa qué ropa se tiene que poner, va y entra con las zapatillas embarradas, con el gorrito puesto, y está fantástico. Si el museo es eso, es un museo. Es decir, se me ocurren tres cosas cuadros. Que me vienen a la mente tres cosas. Una, pensar, por ejemplo, que el último cuadro adjudicado Miguel Ángel no. A Da Vinci, Jesús no sé cuánto, fue comprado en cientos de miles de millones de dólares, no sé cuánto, y está no se sabe en qué colección privada. Por otro lado, pienso en la intervención del Partenón de Libros Prohibidos de Marta Minujín, ¿no? Esa obra tan de performance pública, en plaza pública, mostrando un Partenón hecho con libros prohibidos en la dictadura. Y por último, por tercer lugar, pienso, por ejemplo, en Bansky, cuando se hizo un remate en una casa muy famosa de remates, no sé si era Christie's o cuál era, que era una obra que al bajar el martillo y venderse, la obra se autodestruyó. No sé si se acuerdan de eso, ¿no lo vieron eso? Una obra de arte por la que pagaron también decenas de millones de dólares, y al bajar el martillo, o sea, al estar vendida, desde un lugar remoto se accionó un mecanismo que rompió la obra de arte, y algunos decían, bueno, se destruyó, y otros decían, bueno, ahora vale más. Entonces digo, bueno... Venden los fragmentos, venden los fragmentos. Claro. Es decir, hay una gran cuestión. Esto que está hablando Dante tiene que ver con el ego moderno en su máxima expresión, ¿sí? Y también posteriormente, con mayor auge, el tema del comercio del arte y el valor de la crítica. Momentos más acá, después lo vamos a ver, más contemporáneo, tienen más valor la crítica de arte que el arte en sí. Y entonces va a haber un contexto de producción, o un contexto de muestra, o un contexto de, no me sale la palabra,
de circulación, un contexto de producción, un contexto de circulación y un contexto de consumo. Bajo esa égida del capitalismo se va a ver el arte después, pero ahora estamos en esta cuestión. Bien, paro esto porque se termina el tiempo.